Amigos, como lo hemos acostumbrado estas noches, damos seguimiento a temas de interés con los candidatos a la presidencia de la República. Hoy le corresponde a la licenciada Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza el tener este acercamiento con ustedes, audiencia de Noti7. Así que bienvenida de nuevo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, y también un saludo a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando, y darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio y con la gente que nos está viendo. Y de manera increíble, a pasos agigantados, acercándose el día de las elecciones también, ¿no? Así es, escasamente son 9 días para las elecciones y pues es importante que la gente salga a participar, a emitir su voto. Y pues yo quiero también aprovechar para hacer un llamado para que el próximo 11 de agosto pues salgan a votar y a participar, porque está en juego los próximos 4 años, el futuro de muchas familias guatemaltecas, el futuro del país está en manos de la gente, o sea, del pueblo, que va a decidir el próximo 11 de agosto a quién quieren de presidente. Y por eso también es bueno hablar de estos temas para pues, tener una idea de cuál sería esa dinámica de gobierno. Y hoy nos vamos a circunscribir al tema de la educación, que no nos van a alcanzar los minutos tampoco, porque es un tema muy amplio. Pero entiendo que usted tiene un concepto muy particular de cómo debe ser la educación en este país y cómo se va a propiciar si ustedes resultan electos. Bueno, mire, para empezar, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y para cambiar un país. Un país sin educación o con educación es un país libre. Si no hay educación no hay libertad, y es necesario que a través de la educación pues haya desarrollo. Eso significa que tenemos que invertir en educación, la educación en el desarrollo del capital humano, y tenemos en Guatemala grandes rezagos actualmente en nuestro sistema educativo. Para empezar, tenemos más de 4 millones entre niños y jóvenes fuera del sistema escolar. Hemos retrocedido en la cobertura, tanto en la preprimaria, en la primaria como en la secundaria, y eso pues obviamente nos afecta. Yo le quiero contar, Luis, que en el gobierno de la UNE se logró un 99% de cobertura casi universal, sobre todo en la primaria, universalizar la primaria, la cobertura de la primaria. Se avanzó en la preprimaria, se llegó a 48%, la secundaria también casi a un 50%, y obviamente se empezó el diversificado, que se estancó, por cierto, está actualmente en un 24.9%, y es importante la inversión que un país tiene que hacer, darle prioridad a la educación. Hoy por hoy, nuestro país, el presupuesto de educación es el 2.5% del Producto Interno Bruto, cuando en otros países es el doble del presupuesto que actualmente se tiene. No ha habido convocatoria para la contratación de más maestros, que es necesario para que vayan a dar clases a las escuelas públicas. Muchas escuelas que están abandonadas, en fin, muchos niños que hoy no van a la escuela porque sus padres son muy pobres y no tienen dinero para mandarlos a estudiar. Cuando también vemos con mucha preocupación que han habido muchos intentos de querer privatizar la educación pública, y cuando la Constitución es clara de que tanto la educación como la salud es totalmente gratuita. ¿Por qué ese retroceso en la cobertura? Si ya se había logrado que la mayoría de niños fueran a la escuela, ¿por qué tantos no pueden ir a estudiar? Porque no hay acceso a la educación. Yo le quiero poner un ejemplo. En el caso de la primaria, pues se ha retrocedido 23 puntos, como yo le decía. Es importante la preprimaria, porque el niño que va a la escuela antes de los 7 años se desarrolla su psicomotricidad, su intelectualidad, y cuando llega a la primaria ya tiene que saber leer y escribir. Claro. No esperar que cumpla los 7 años para llegar a la primaria y en ese momento aprender a leer y escribir. Por eso es importante que hay que invertir en la educación, en la persona, en el desarrollo de capital humano, y obviamente hay que dedicarle más respaldo financiero, que es importante. Por eso le decía yo, un Ministerio de Educación que tenga solo 13,000 millones de quetzales en inversión en educación, que es más o menos el 5% del presupuesto, es demasiado bajo para las necesidades y las expectativas que se tiene para desarrollar ese gran derecho humano que tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la educación. El 1% de nuestra población es la que asiste a la universidad. De esa forma nunca nuestra gente
va a salir adelante, porque la persona que no tenga educación y que no esté capacitada no puede optar a tener un buen trabajo. Y por eso es que tenemos también, eso incide en la migración. Muchos de nuestros migrantes que van hacia Estados Unidos es gente que no tiene oportunidad de capacitación y no ha tenido oportunidad de educación. Y bueno, eso incide también en la productividad del país. Tiene muchos efectos colaterales que también tienen impacto en el desarrollo y sobre todo en la pobreza en Guatemala. Yo estoy seguro que si consultáramos a algunos expertos coincidirían mucho en el tema del presupuesto, porque también ha sido una de las carteras a las que más se le ha asignado últimamente. Cada vez que se revisa el presupuesto se le va mejorando educación, pero creo que no lo alcanzamos porque si no, no habría ese déficit de cobertura. Sin embargo, aquí hay socios muy importantes porque ya vemos que muchas municipalidades han logrado pues hacerse cargo de la educación, auxiliar al Estado, porque hemos caído en muchos temas en la necesidad de ese presupuesto que tampoco se puede estirar y buscarlo, pero hay algunas alianzas importantes que se pueden hacer en el tema de la educación. En el tema, digamos, con los gobiernos locales, precisamente hoy yo estuve en una actividad de la NAM y yo se lo decía a los alcaldes que es bien importante descentralizar el tema de educación, que de alguna forma los alcaldes lo están haciendo, pero necesitan el respaldo financiero, necesitan los recursos para que ellos también puedan ejecutar la infraestructura en las escuelas, que por cierto es muy importante llevarle tecnología también a las escuelas, estamos muy rezagados. La brecha digital con nuestros niños en relación a otros países, estamos años luz atrás. Y por eso es que nosotros en nuestra propuesta estamos haciendo énfasis en las aulas virtuales, que es necesario llevar la tecnología, el internet, el wifi a las escuelas públicas, pero hay que empezar por mejorar la cobertura, la calidad en educación también, la formación de los maestros, que es muy importante para la calidad educativa. Nuestros niños están perdiendo los exámenes en lectura y en matemáticas y hay que formarlos para que salgan bien capacitados y bien formados y con calidad educativa y puedan seguir estudiando y ser los futuros profesionales de nuestro país. Y obviamente optar al derecho a tener un buen trabajo y, por supuesto, incidir en buenos ingresos. ¿Cómo puede un presidente, en su caso una presidenta, de llegar a optar a la primera magistratura, incidir y trabajar tan cercanamente al tema de educación con las otras preocupaciones que seguramente habrán al llevar las riendas de un país? Bueno, hay que priorizar, por eso es que nosotros estamos planteando descentralizar el tema de educación, porque la ley de descentralización permite descentralizar en 8 temas. Y aquí está involucrado educación, salud, seguridad, que es muy importante, que son temas prioritarios para nosotros en nuestro plan de gobierno, donde proponemos el eje de protección social, enmarca la educación y la salud, que todo va coordinado interinstitucionalmente. No puede haber educación si no hay salud y no puede haber salud sin educación, porque un niño que esté enfermo no puede optar para ir a la escuela. Una madre que está enferma tampoco puede estudiar o capacitarse y así sucesivamente. Por eso es importante esa coordinación interinstitucional y ese eje de protección social, proteger al niño desde que nace hasta que muere y darle la opción de asistir a la escuela. Hoy por hoy tenemos más de 1 millón de niños que están trabajando y no van a la escuela. Yo me he encontrado con muchos niños y estoy totalmente sorprendida porque obviamente los niveles de pobreza han crecido de 49% a 61.3% y usted lo mira en la niñez. Cuando yo voy a un pueblo y miro a los niños descalzos, a los niños con cajitas de ilustradores, eso a mí me impacta, me duele, porque ahí es donde se mira realmente la pobreza de nuestro país, cuando vemos que nuestros niños tienen que ir a trabajar en vez de ir a la escuela. Nuestra prioridad es que todos los niños deben de estar en la escuela, permanecer en la escuela, terminar su sexto primaria, ir a la secundaria, al diversificado y Dios primero también ser los futuros profesionales y yendo a la universidad. Y aquí acaba de tocar usted una tecla fundamental en el aspecto sociocultural de Guatemala, porque también es cierto que hay escuelas que están esperando a que los niños lleguen. La gratuidad de alguna manera ya se generalizó y se ha trabajado en eso, pero los padres de familia no los dejan ir a estudiar. Es que mire, Luis, cuando estaban funcionando los programas sociales, específicamente el programa de Mi Familia Progresa, que eran las transferencias condicionadas, que
que la madre mandara al niño a la escuela con la condición de recibir 150 quetzales y mandarlo al centro de salud para recibir sus vacunas, recibía 150 quetzales, 300 quetzales mensuales, que no es nada. Para una persona que tiene mucho, pero para una persona que no tiene nada es mucho, es bastante. Y las mujeres cumplían, las madres de familia mandaban a los niños a la escuela. Regresaron más de 2,5 millones de niños a las escuelas públicas. Y eso es impactante, eso impacta en los resultados de educación, impacta en los desarrollos de capital humano, impacta en la pobreza también, porque estos niños que hoy tienen que trabajar y no van a la escuela es porque se terminaron esos programas sociales, que dicho sea de paso, tenemos al otro candidato presidencial diciendo que él no va a dar los programas sociales, criticando más bien los programas sociales, lo cual es preocupante cuando los niveles de pobreza de nuestra gente son muy altos. La gente no tiene ni para comer, mucho menos para mandar a sus niños a la escuela, porque tienen que comprar también los útiles escolares que ya no se los dan como se los dábamos en el gobierno de la UNE. Entonces, todos esos factores inciden en el desarrollo de la educación de nuestro país, que es muy, muy importante que nuestra gente tenga de regreso esos programas sociales y sobre todo este programa Mi Familia Progresa, que cubría a más de 1 millón de mujeres en todo el país, para que esos niños regresen a la escuela con la condición de que sus padres de familia, las madres sobre todo, manden a los niños a la escuela y al centro de salud. ¿A cuántas familias podría beneficiar un programa de esta pues asistencia nosotros, en su mire, próximo gobierno? Bueno, exacto. La propuesta nuestra es 2 millones de madres de familia, o sea, básicamente 2 millones de familias, para que todos esos niños que tenemos fuera del sistema escolar, que son casi 4 millones, incluye también la secundaria, porque estaríamos ampliando ese programa hasta la secundaria, porque es necesario que los jóvenes también terminen la primaria y luego vayan a la secundaria y se preparen con carreras técnicas. Hay que preparar a los jóvenes para afrontar la vida y regresar también al desarrollo de las carreras técnicas en los institutos públicos, los artes y los oficios que eran antes que se recibían en los institutos, que hoy se terminaron. Claro. Hay que crear más carreras técnicas y de esa forma estaríamos preparando a nuestros jóvenes para que también ellos puedan afrontar la vida y puedan seguir estudiando, trabajando. Yo le quiero contar que yo estudié y trabajé, no fue fácil y creo que todas las personas debemos de trabajar y estudiar porque es la forma en que también los podemos ir formando a nuestros jóvenes, a nuestra gente que vaya trabajando, vaya estudiando, se vaya superando y salga adelante. Bueno, el llamado bono demográfico que hay que atender también, porque a la vez que es un reto, es una oportunidad, porque la mayoría de la población es joven y están en esa etapa escolar que si no se atiende se va a perder esta generación. Bueno, muchos jóvenes ya no siguen estudiando, están en la informalidad, han tenido que optar a un trabajo informal. Por eso tenemos también una economía de casi el 75%. Y dejar sus pueblos de origen. Dejar sus pueblos de origen, vienese para la capital, a la informalidad, porque tienen que subsistir. Y si esos jóvenes tuvieran la oportunidad de seguir estudiando, el país sería otro, Guatemala sería otro niveles de desarrollo. Yo le quiero contar también el hecho de, en el gobierno de la UNE, haber tenido más de 1,800 telesecundarias, ayudaba mucho a los jóvenes en el área rural a optar a la tecnología, tener una clase a través de las telesecundarias que funcionaba. También la contratación de maestros, que es muy importante, la formación y la capacitación del magisterio, de los maestros. Se necesitan contratar, nosotros tenemos en nuestro plan la contratación de 100,000 maestros para que vayan a dar clases a las escuelas públicas y nuestros niños puedan tener también el acceso a la educación. Antes que se nos vaya el tiempo, que no tenemos mucho más, pero ¿piensa implementar este tema de usar las escuelas los fines de semana para...? Bueno, esas eran las escuelas abiertas, que era un programa totalmente de prevención, porque las escuelas están cerradas los fines de semana y se trataba de abrir las escuelas para que los jóvenes llegaran a recibir clases de inglés, clases de computación, clases de tecnología, en fin, deporte, música, que es necesario. Los jóvenes, si un joven recibe clases de música, rinde más. Y por eso es necesario regresar a esos programas sociales que hoy está en nuestra prioridad, esos programas sociales en el eje de protección social. Queremos que nuestros niños regresen a la escuela, vayan a la escuela, terminen la primaria, vayan a la secundaria y vayan a la universidad. Por eso también inclusive nuestra propuesta es
dar 300.000 becas en la secundaria y hasta becas universitarias para que los jóvenes sigan estudiando, los jóvenes y los niños, y también en la preprimaria, que es muy importante prepararlos desde antes de los 7 años, de los 3 a los 5 años, para que cuando lleguen a la primaria ya estén preparados, ya sepan leer y escribir. Bueno, un tema que nos daría para mucho más, pero agradecemos que se haya expuesto hoy y conocer sobre todo su punto de vista. Bueno, todavía tenemos más de 1 millón de personas que no saben leer y escribir. Y eso es una muy mala noticia para nuestro país. O sea, tenemos un analfabetismo todavía de un 20% que también incide en el desarrollo de la educación en nuestro país.